Hola Santi, vamos a hablar de correr. Quiero que compartamos un rato de charla hablando de esto que se ha puesto tan de moda ya hace muchos años y vamos a ver cómo los profesionales y qué consejos podemos dar y qué dudas podemos resolver. La primera que yo quería hablar contigo es ¿cuál ha sido la evolución? Tú que has corrido siempre, aparte luego eres profesional de las ciencias del ejercicio, ¿cómo has visto la evolución de correr? ¿Lo seguimos llamando footing? Bueno, vamos a ver. Esto se lo voy a decir como quieran, ¿no? Es decir, ahora ya se le denomina running, ¿no? Ahora no somos runners, ahora no somos corredores. Sí. Tú sabes que eso va con la moda del inglés y demás, y toda esta forma de llamar a las cosas. Sí. Footing, runner, correr, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un acto de salir, ponerte unas zapatillas y salir a correr. Todo lo que rodea a eso es un poco lo que hace que lo nombremos de una forma u otra o que se le haya llamado de una forma u otra. Al final, el gesto evidentemente son los mismos y lo que han hecho durante todos estos años, la evolución que ha seguido a nivel de, sobre todo en alto rendimiento, es la misma. A nivel de amateur, a nivel de los que salimos, nos ponemos una zapatilla y nos vamos a correr como locos, es donde más ha evolucionado. Donde antes había mucho menos personas que, como tú dices, pues nos poníamos las zapatillas y salíamos y íbamos a correr de una forma más esporádica, sin ritmo, con un reloj, con un Casio, con tal, hasta donde nos estamos encontrando ahora, ¿no? De que si no tienes pulsómetro, ya no pulsómetro, no, sino el smartwatch con todo y subes a Strava, si no subes a Strava no has corrido. Claro. Eso lo sabe todo el mundo. Se ha convertido en un negocio, en un ha núcleo pasado de negocio. Desde una cosa mucho más sectaria, mucho más a nivel deportivo, actividad física, ejercicio de unos cuantos, ha pasado a una gran masa social y en esa gran masa social pues se ha convertido mucho más, pues evidentemente esto no es una cosa que surja de la nada, surge también, entre otras cosas, porque se convierte en negocio y pues las empresas sacan beneficio de esto. ¿Cómo sacan? Pues a través de todos los gadgets que nos venden, a través de toda la mercadotecnia, el equipamiento que te voy a contar. ¿Se puede salir a correr y no ser runner? ¿Se puede salir a correr y no ser runner? Pues buena pregunta. Yo diría... Depende de la ropa que lleves y de los gadgets que lleves, ¿no? Pues puede ser, yo creo que ahí es donde marcaría, ¿no? Es decir, que filosóficamente no, sí, pero quizás todo el mundo sabe diferenciar entre un runner y un flipado que corre, ¿no? Claro, igual que la bici, hablamos de globeros, ¿no? O de ciclistas. Totalmente. Pasa absolutamente igual. Ahí me gustaría hilar con, bueno, la gente ha comenzado a correr, esto tiene el impacto que pueda generar la población, sin duda es bueno. La cuestión es, también el desarrollo de la ciencia del deporte, el entrenamiento, hace que empezamos a abordar la frase de que hay que entrenar para salir a correr, pero sin duda correr ha sido una de las actividades humanas por excelencia que no necesita más que levantarse e iniciarse, ¿no? Correcto. Esto es evidentemente un poco por los riesgos, pero háblame un poco de ello. A ver, aquí yo vería dos lecturas, es decir, por un lado está claro y es una de las cosas donde más se incide en que para correr hay que estar en forma, no podemos ponernos en forma corriendo, sino nos tenemos que poner en forma para correr. Sí. Eso es sin duda y es clave. Eso va por un lado, frente a otro paradigma, a otra forma de enfocarlo, que es que realmente, o sea, como tú decías, es favorable y hay que hacerlo. Y no va a venir mal salir a correr, es decir, hay que salir a correr, no hay que limitar a una persona, tú no puedes correr si no estás en forma, o si no has provocado, o si no tienes un trabajo de fuerza, o si no has, digamos, preparado esa estructura. Sí se puede, ahora, claro, hay que intentar empezar a cohabitar en ambos y que haya un proceso de trabajo que ayude a esa preparación física para, como decíamos, estar en forma para correr. Claro, la idea puede ser, para quien no lo entienda, que es que correr puedes comenzar a correr, pero el objetivo de comenzar a correr es correr más, hasta unos volúmenes que sean saludables, pero que antes o después, si no preparamos al cuerpo, 100%. va a venir un problema y nos va a detener, ¿no? Eso es así. Es anticiparnos al futuro, ¿no? Eso es así, eso es 100%, es decir, tanto... si no hay un trabajo que acompañe tanto de fuerza como al final preparar las estructuras para ese esfuerzo que vamos a realizar luego corriendo, evidentemente va a haber luego problemas, ya puede ser lesivo o no, o un estanque en el rendimiento o cualquier tipo de connotación, eso es 100%. Vale, esto nos lleva a una pregunta, estamos asistiendo a como muchos corredores han sufrido problemas de salud graves, que siempre creo que hay que acotarlo bien. Al final, de la cantidad de gente que corre respecto a los problemas, van a ser pocos. Pero estamos asumiendo formas de correr
que superan la capacidad media que tenemos de ser sedentarios, comenzar a correr y asumir medias maratones? ¿Nos estamos dejando llevar por el reto? Vale. Pues seguramente en algunos casos sí, es decir, hay muchos casos, yo creo que todo el mundo que se dedica a preparar a corredores se encuentra de que el 90% de la gente que te viene con un reto ya preestablecido y normalmente ese reto pues no suele ser baladí, suele ser un reto de pues yo quiero hacer media maratón, quiero hacer maratón, quiero hacer un Ironman. Entonces es cierto que ante ese tipo de personas pues tenemos que hacer un trabajo un poco de interiorización, un poco explicarle de los procesos que llevan, que por supuesto va a ser capaz de realizarlo, pero que todo pues tiene un peaje y que además que hay que asumir pues el coste de prepararlo y además con unos tiempos y con toda una preparación que evidentemente es necesaria para afrontar tales retos. Eso es cierto, es decir, por un lado tenemos eso, pero bueno, por otro lado, yo creo que también depende de dónde estamos poniendo el problema de la salud en ese aspecto. Es decir, si si lo planteamos como lo estamos haciendo ahora mismo, como que son retos muy amplios o muy extensos o muy agresivos, incluso si lo quieres decir, para una persona media, no tiene por qué. Es decir, puede serlo siempre que marquemos bien esos tiempos, esa preparación y todo eso que conlleva. En caso que lo planteemos desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, todo esto, no sé si lo está enfocando un poco por ahí, pero con la problemática que ha habido tanto de problemas cardíacos o a nivel de tal. Ahí, por ejemplo, ahí sí que hay una gran alarma social, porque evidentemente que a una persona que está haciendo algo que anticipamos que es positivo, como puede ser un ejercicio, que pasa algo malo, pues lo llevamos muy mal como sociedad, entonces vende mucho, eso también a nivel de medio vende mucho, y se generaliza y se comenta mucho. Pero evidentemente a nivel estadístico está demostrado de que son personas que no forman parte de un grupo para nada, es decir, que esas mismas personas si no estuvieran haciendo ese ejercicio Hubiera terminado ocurriendo, ¿no? Terminado a ocurrir. Lo que pasa que, bueno, sí es el detonante, por supuesto, porque se trata de una situación que en ese momento meteorológicamente es muy exigente, pero que si no llegase por eso hubiera ocurrido igualmente. Son los menos y por eso pues, tenemos también nosotros que ahí dar nuestro granito de arena y aportar a la sociedad de que se trata de una situación completamente anémola o completamente fuera de lugar en cuanto a que nada más hay que ver un poco a nivel estadístico de qué significan esos datos. Sí, la cuestión es que muchas veces nosotros, yo participante también en carreras, ciclismo, la ropa, las zapatillas, los viajes, las inscripciones suponen una carga económica que comparada con la que podría suponer hacerse un test, una prueba de esfuerzo controlada, es decir, cuesta un pulsómetro o un gadget probablemente más que una prueba de esfuerzo al menos mínima para comprobar la hipertensión en esfuerzo. Muchas de las personas que tienen valores normales de tensión arterial en reposo sí los tienen alterado en ejercicio o cualquier patología subyacente a nivel cardíaco o vascular, que es la que provocaría el detonante. Sí, pero sí, la cuestión es, en tiempo, o sea, con preparación y tiempo adecuado, eliminaríamos los factores de riesgo, podríamos decirlo así. Muchísimo. Bien, a nivel orientativo, que dependerá de la persona. Cuando una persona se plantea entrenar para un 10.000, 10 kilómetros, media maratón, que son más la mitad, 20 kilómetros, o un maratón, ¿no? Que son 42, ¿cuánto tiempo le puede llevar a una persona a abordar un reto de este tipo? Esta es la pregunta que siempre se responde, como tú bien sabes, siempre se responde con un depende. ¿Qué ocurre? Pues aquí evidentemente va a depender sobre todo de dónde partimos, de qué tipo de personas estamos hablando. Evidentemente no va a ser lo mismo una persona con unas capacidades físicas básicas, con una condición física básica. Vamos a partir de una persona sedentaria, es decir, le empieza a picar el gusanillo, empieza a ver que otros, empieza a incluso decir, me apetecería viajar y correr carreras en diferentes ciudades y va a empezar a abordar una media maratón. Es decir, una persona sedentaria que no ha ocurrido de forma previa. Una persona sedentaria, en principio, lo que se tiene que adaptar, y yo ahí me cuesta más marcar tiempo una persona sedentaria que una persona ya entrenada. Porque una persona sedentaria, mi objetivo con ella principalmente es adaptaciones y fidelizar. Fidelizar no tanto conmigo, sino con la actividad. Es decir, que haya una fidelización con el ejercicio y ya normalmente es difícil que una persona completamente sedentaria venga a ti
a pedirte consejo o a pedirte tu acción laboral en cuanto a la carrera. preparación. Normalmente ya es una persona que empieza algo. empieza, por ¿no? lo menos ha tratado algo. Y ya si ya ha tratado algo, ya sabes que le gusta. Y si ya le gusta, pues ya a través de eso, pues ya empieza a actuar de otra manera. Y ya no sedentaria, es una persona que se mueve. En ese caso, pues vamos marcando tiempos. Yo me plantearía siempre con él unos retos menores que sean fácilmente asumibles y cuantificables. ¿Cómo suelen ser? ¿De un volumen, una serie de kilómetros o días semanales, no? No tanto por ahí, porque eso va a depender muchísimo también de la persona, de lo que pueda darme ella. Es decir, yo muchas veces con la persona lo que establezco, y ahí sí que he cambiado mucho con los años y con la experiencia. Yo antes era muy talibán como entrenador. Yo antes decía, ¿qué quieres preparar? ¿Un 10.000? Pues tienes que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué quieres? ¿Una media maratón? Pues esto, esto, esto y en tanto tiempo. Sí. La experiencia, como tú bien sabes, te va mostrando un poco que se nos la vía muchas veces y que es la individualización y el trato personal individual. Entonces, depende de lo que la persona me pueda dar, yo ya cada vez me organizo mejor. Es decir, vale, tú no te preocupes, que tú con lo que tú me des, yo te establezco un poco el camino, la vía que va a ser más larga, más corta, de esta manera o de aquella otra, pero vamos a llegar de una manera u otra al camino que tú me Entonces, a nivel mental, quizá el trabajo tiene que ser de la persona que lo decide es, vas a lograr recorrer esa distancia, pero no te puedes poner una fecha en la cual vas a correr esa distancia. No debería. Ahora bien, normalmente, con un alto porcentaje, ya la tienen y tú ya pues vas un poco negociando eso. De todas formas, la base es esa, la base es que no debería de tenerla, establecemos y vamos estableciendo retos menores. Y en función de esos retos que vamos ejecutando, no tanto por volumen, como te decía, porque va a depender de la persona, pero sí, pero en la misma persona ya sí que podemos ir marcando, pues mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer tantos volúmenes, vamos a hacer tantos kilómetros, y en el momento que esa persona se encuentra cómoda, pues venga, hacemos test, hacemos pruebas, va a depender un poco también de la necesidad, de la capacidad que tenga ella para competir o participar en pruebas o no, o simplemente a lo mejor tiene un sistema donde no le es tan interesante el competir y el medirse, sino un poco más la capacidad de hacer unos kilómetros, de hacer tal, pues en función de eso se le va guiando. Vale, vamos a irnos al punto inicial, ¿vale? Correr de forma saludable. Una persona decide, de hecho la forma más inmediata de hacer actividad física casi siempre es salir a andar o salgo o comienzo a salir a correr, sin un objetivo, ¿vale? ¿Qué normas podríamos dar a nivel general para correr de forma saludable? Del tipo, corremos un día sí, un día no, corremos, dejamos recuperar el sistema, corremos menos pero con más frecuencia. Yo normalmente, cuando es una persona que está poco iniciada en el correr, normalmente le voy recomendando lo que son cacos, que para población normal, pues caminar, correr, ¿vale? Combinar un poco caminar con correr, porque es una forma sencilla de ir aumentando el tiempo de trabajo que estamos ejecutando. Entonces, una persona normalmente el correr, si no ha corrido, si tiene una baja condición física, le va a limitar en el tiempo de una manera X. Si ese tiempo le vamos metiendo caminar y correr de forma alterna, ese tiempo lo podemos aumentar de forma exponencial, con lo cual es muy interesante tanto a nivel metabolismo como a nivel también de percepción y de un poco a nivel cognitivo también, que la persona se sienta también en unos valores estándares o unos valores ya de volumen mayores, que maneje y que se sienta más satisfecho con su propio trabajo. Es mejor al principio un volumen total de 20 minutos donde he corrido 10 y he andado 10 de forma alterna que correr 10 minutos. Sin duda. Yo, a priori, lo que busco normalmente en general, y ya nos iríamos a cada caso para saber cuánto tiempo y de qué manera, pero yo normalmente con una persona que comienza siempre voy a priorizar primero aumentar el volumen. Y ese aumento del volumen, pues voy utilizando la intensidad como manera de poder alcanzar ese volumen. Es decir, no es un objetivo la intensidad en el inicio, sino que es una herramienta más. Utilizo esa intensidad para ser capaz de llegar a ciertos volúmenes y ya a través de ahí, pues vamos jugando. Y ese volumen, imagina que el volumen es fijo. Digo, mira Santi, yo tengo 40 minutos. El objetivo sería correr, andar hasta esos 40 minutos para luego ir transformando todo ese andar en correr en esos 40 minutos. ¿No? De una forma muy sencilla, utilizando el ejemplo que tú decías de los 40 minutos, sería así. Sería, establecemos fórmulas donde a lo mejor no soy capaz de hacer al principio los 40 minutos, ni siquiera de esa manera. Pues aumentamos mucho el tiempo de caminar frente al correr.
Vamos reduciendo poco a poco ese tiempo de caminata frente al tiempo de carrera, mientras que seamos capaces de alcanzar esos 40 minutos, y poco a poco vamos balanceando cada vez de manera que sea capaz de correr más tiempo dentro de esos 40 minutos. En el momento, ya dependiendo, porque claro, como esto es muy fácil de explicar, en el momento que estamos en diferentes semanas, como tú bien dices, sesiones y sesiones, no vamos a estar haciendo todas las sesiones lo mismo, con lo cual podemos ir jugando con a lo mejor algunas sesiones más cortas, donde lo que hacemos es que aumentamos el tiempo de carrera, o metemos incluso más intensidad en el tiempo de carrera. Esto va a depender sobre todo del nivel de la persona. Sí. Vale, has hablado de intensidad. A la hora de correr, ¿qué es la intensidad a la hora de correr? A la hora de correr, la intensidad la podemos determinar de varias maneras. Fórmulas, pues una, que es la más estandarizada, la que solemos utilizar todos, es la velocidad a través de los minutos por kilómetro, ¿vale? Kilómetros por minuto, perdón. Después tenemos diferentes fórmulas. Últimamente estamos utilizando muchísimo, se está poniendo en estándar la potencia, ¿vale? Después, cuando hablamos de... Me estoy yendo arriba al pico, pero si nos vamos abajo con personas sedentarias o un poco de donde estamos hablando ahora mismo, incluso muchas veces percepción del esfuerzo, ¿vale? Que además es la herramienta que más se suele utilizar con este tipo de población. Incluso yo lo aplico muchísimo tanto ahí como en otras poblaciones ya con mayor nivel, pero sobre todo en esta, ese. ¿Qué es la más inmediata? Es lo más inmediata. Y además la fórmula es la forma más fácil un poco de valorar la intensidad que está suponiendo para esa persona, un poco la carga interna, utilizando, pues fíjate, no tengo que utilizar nada, simplemente una percepción que se va educando y que vamos mejorando poco. Una de las cosas fundamentales también que no hemos comentado, pero bueno, no va por ahí, es el tema de la comunicación con la persona. Es decir, eso me parece básico. Y como te decía antes, un poco de que cada vez soy más flexible, intento ser más flexible un poco como fórmulas de trabajo y demás. Esa comunicación cada vez tengo más claro de que es fundamental, porque es un poco lo que me da las herramientas, por muchas formas y estándares que tenga, al final cada persona es un mundo y así te lo van a manifestar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el tema de la recogida de datos, la percepción subjetiva del esfuerzo es tan o más importante que muchos datos que son a través de gadgets y a través de tecnologías que después le damos un valor inmenso y pueden tenerla más o menos. Sí, para quien no esté familiarizado, al final la intensidad es el grado de esfuerzo que yo estoy realizando respecto al máximo que podría realizar. Correcto. Y tenemos lo que ha comentado Santi, son las diferentes formas que tenemos de controlarlo, y la que yo percibo, es decir, qué intensidad percibo respecto al máximo posible, esa es la que más inmediata y la que nos puede dar un... Claro, y además eso ayuda muchísimo también a la persona, también si parte de una posición, como hemos comentado, sedentaria tan baja, va a ver cómo esa percepción va disminuyendo, mejorando, utilizando incluso intensidades o valores estándares, es decir, por poner un ejemplo, para ir a un ritmo superior y va a percibir un esfuerzo inferior, con lo cual también refuerza un poco todo el sistema. Sí. Otra idea, imaginad que tenemos una distancia, ¿vale? Me quiero preparar 10.000, o sea, ya he pasado esa fase de salir a correr, Muy bien. completo mis 40 minutos. Llevo ya tiempo corriendo, estoy estableciendo... Bien, y ahora quiero correr 10.000. La técnica es más o menos calcular lo que se tarda en correr un 10.000, llenar ese tiempo también de diferentes intensidades de carrera, o es mejor abordarlo de otra manera. Habrá muchas, pero... Hay formas de abordarlo, pero si me preguntas a mí qué preferiría o cómo lo enfocaría, yo creo que la más tradicional en ese aspecto sería abordar desde soy ya capaz de hacer mucho más volumen, es decir, soy capaz de hacer muchos más kilómetros, y a partir de ahí voy mejorando la intensidad de lo que los ejecuto. Es decir, no... O sea, corro 15, llego hasta 15 y luego sí, corro más rápido esos 10. Eso ¿no? es. Es mucho más, de hecho, incluso en las preparaciones, salvo en la de maratón, todas las demás preparaciones físicas de carrera, siempre se hacen más kilómetros de los que vas a abarcar en la competición. Eso se refiere que en una sesión seas capaz de En hacer una más sola kilómetros sesión, que la distancia de carrera. Exacto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque al final no solo... Yo soy un enamorado y yo siempre pongo mucho hincapié en la especificidad de la prueba. Es decir, al final tú entrenas lo que necesitas. Es decir, si vas a hacer un 10.000, lo que te hace mejorar es el ritmo de 10.000. Si vas a hacer una maratón, lo que te va a hacer mejorar es el ritmo de maratón. Eso como base, pero por supuesto después tienes
todo el abanico después a tu Es donde alcance. más específico entrenas, aunque evidentemente entras en el resto de... Tienes que estar en el resto por todo, es decir, tanto por necesidad, por mejorar todo lo demás, como sobre todo para mejorar esa marca o esa competición, como también a nivel de incluso de llenar la semana. Es decir, no puedes estar todos los días haciendo entrenos de intensidad o de calidad al ritmo que te va después a solicitar la carrera. Tienes que hacer otra Sí, eso es por la polarización que existe a la hora de entrenar, que parece una y otra. Pero, o sea, sería la recomendación. Y en los días de la semana, o sea, al final digo, yo voy a prepararme, voy a correr un 10.000, voy a trabajar para ser capaz de correr 15.000, ¿no? O 15 kilómetros, y luego me centro un poco en los ritmos. Pero eso en la semana, ¿cómo se distribuye? ¿Hay un día donde intentas correr más, menos? La distribución va a ir muy dependiente del perfil de la persona. Es decir, la persona me marca a mí, pues mira, Santi, yo tengo este trabajo, tengo estas necesidades, tengo esto, y en función de eso se establece. Ahora, si la pregunta es si me das un lienzo en blanco y cómo lo puedes hacer, sin tener en cuenta eso, que es mucho más sencillo porque no tienes en cuenta esas variables, Claro. pues va a depender un poco de los entrenos que tenga y del nivel de la persona, pero si ya hablamos de un poco del ejemplo anterior de el caso de una persona que ya hace sus carreras, está preparado, ¿verdad?, pero no tiene experiencia en carreras va a hacer un 10.000 y es la primera vez que lo enfoca, pues una buena estrategia sería quizás establecer un par de días como mucho a la semana de entrenos de calidad que deben estar distanciados entre ellos. Y en ese distanciamiento entre ellos de... Calidad, explicamos que va a correr más rápido de lo que correría la distancia. Sí, calidad sobre todo, mira, más que eso, yo lo enfocaría sobre todo en el tipo de fatiga que te va a producir. Es decir, si ese estímulo, si esa carga, si ese entreno, te va a suponer una fatiga que necesites luego una recuperación X, eso va a tener que distanciarse una de otra, porque evidentemente si... Por poner un ejemplo, si un trabajo, en un caso de 10.000, que es clarísimo, va a estar trabajando a una intensidad de volumen de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Ese trabajo de consumo máximo de oxígeno lo vamos a tener que repartir en la semana, pues como te digo, 2 sesiones a la semana. Porque vas a necesitar, pues eso, unas 48 horas mínimo de poder recuperación a esos estándares. Pero eso no significa que en esas 48 horas no puedas hacer nada. Durante esas 48 horas puedes estar, por ejemplo, trabajando a nivel de oxidación de grasa, o puedes estar trabajando a nivel de fuerza, o puedes estar trabajando otras variables donde no están tan implicados a nivel de ese sistema de consumo máximo de oxígeno. Pero una frecuencia óptima sería 3-4 días a salir a correr. Una frecuencia óptima, por poner un ejemplo, sería a la semana unos 3-4 días de carrera para un 10.000 para una persona que está iniciada pero no tiene unos grandes volúmenes. 3-4 días estaría perfecto. ¿Y un tiempo total dedicado al entreno? Tiempo total va a depender mucho de un poco, sobre todo un kilómetro va a depender mucho a nivel de si valoramos el volumen como tiempo. Pues yo establecería que si hemos dicho de que vamos a hacer 3-4, pues no sobrepasaría las 5 horas de entrenos semanales, o podría sobrepasarlo, va a depender muchísimo del nivel. ¿Y a eso que llaman tirada larga? Sí. ¿Qué es la tirada larga? La tirada larga... Que la gente no entienda. La tirada larga es todo un... Yo solo hago tiradas largas. La tirada larga va a un espectro de muchas cosas dentro de la tirada larga, pero al final es un poco... Normalmente se define como no se define, pero lo solemos entender como el día de la semana donde hacemos una tirada, un rodaje, donde vamos a hacer mayor volumen de semanal, ¿vale? En el caso de 10.000, pues va a depender, pero imagínate si vamos estableciendo pasos y llega un momento, como hemos dicho, que vamos a ser capaces de hacer 12, 13, 14, pues tu tirada larga 12, va a ser de 12, 13, 14, frente a los 5, 6, 7, que vas a hacer a lo mejor los entrenos de otros días de la semana. Vale, vamos a hablar con algunas inquietudes que tienen muchas personas, a mí me lo preguntan mucho. Es, una persona comienza a correr y aparecen molestias. ¿Qué hace? ¿Detiene la actividad? ¿Cómo procede? Pues ahí vamos a abrir otro melón. Vamos a ver, si empieza a correr, diferenciaría, por un lado, no conozco a nadie que no tenga molestias haciendo cualquier tipo de entreno. Eso sería fundamental, un poco entender esa tolerancia y sobre todo cuando estamos hablando de deporte de resistencia. Sí. Y eso lo conocemos todo lo que hacemos algún deporte de resistencia, conocemos que alguna molestia causal vas a tener, puntual, vas a tener en cualquier momento. Ahora,
una molestia ya significativa, algo que se está repitiendo, algo que ya no forma parte de esto me ha dolido hoy, sino que me ha dolido hoy, ayer y me duele ya mañana, eso ya pues evidentemente primero lo que intentaría siempre es coger cita con un profesional de la salud, en este caso un fisioterapeuta, que me valore. Esto nos lleva un poco al tema de la fuerza. Es lo que hablábamos de, aunque correr es muy inmediato, entendemos que antes o después vamos a generar una serie de problemas en la estructura que la fuerza tiende a aliviar, eliminar o prevenir, ¿no? Ya no voy a hablar de la persona que quiere plantearse correr, que es difícil que entienda que tiene que cuidarse o entrenarse para correr, pero ¿por qué cuesta tanto a una persona que ya tiene hábitos deportivos o de actividad física hacer fuerza cuando realmente entiende que esa fuerza le va a permitir seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Yo corro porque me gusta, muy bien, pero para poder seguir haciendo lo que te gusta tienes que hacer fuerza. Y la ventaja es que ya tiene hábito, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto entender que la fuerza es tan necesaria? Yo creo que tú mismo la has ido desgranando conforme ibas haciendo la pregunta. Es decir, nos cuesta tanto, pues muy sencillo, porque al corredor, meto al corredor, meto al ciclista, meto a nadador, pero... A los ciclistas déjamelo, ¿eh? Los ciclistas sois otro... Somos iguales. Sois otro game. Sí, es cierto. Pero es cierto que cualquier persona que hace deporte de resistencia, porque le gusta, porque disfruta. Es decir, tú conocerás gente que realiza ejercicio que no lo disfrute. Pero yo no conozco a nadie que se ponga unas zapatillas y se marque y se corra 23 kilómetros sin que le guste. Entonces, evidentemente no. Si eso lo haces por pasión, lo demás te cuesta un poquito más. Es decir, por mucho que tú entiendas que eso es favorable, te va a ayudar e incluso que sea fundamental, es que no te gusta. Entonces, si no te gusta, va a ser muy complejo. Ahora, ya entra el factor de entender de que no es una cuestión de gustos, una cuestión de estética, ni una cuestión, sino que una cuestión de necesidad a nivel de preparar esas estructuras para soportar luego todo lo que van a soportar. Y en los dos sentidos que tú comentabas, tanto a nivel de prevención como a nivel de rendimiento. Es decir, ninguno de esos dos factores hay que dejarlos de lado a la hora de plantear un entreno de fuerza. Otro contexto donde suelen aparecer problemas es en el ánimo de mejorar. Se realizan estudios biomecánicos. Ahora nos explica un poquito qué se mira y qué se ve. Vale. Pero esos cambios de una persona que comienza a correr no parece tener molestias, corre con un determinado rendimiento, ciertos volúmenes, intensidades, comienza a hacer cambios basados en los estudios biomecánicos y puede generar problemas. Vamos a ver. Vamos a desgranar. Primero, a nivel de biomecánica, ¿qué es lo que se trabaja, qué es lo que se mira? Cuando se hace un estudio biomecánico se hacen varias cosas. Por un lado, se recoge una información sobre la persona, se determina un poco pues, todo de qué intensidad está manejando, de dónde parte, un poco todo eso, porque eso nos va a recoger mucha información. Y la parte que normalmente se ve menos a nivel de marketing, de información, de lo que se hace en el estudio biomecánico, sobre todo a nivel de ver un poco deficiencias o ver un poco a nivel motriz de qué personas no estamos o qué cuerpo estamos ahora mismo tratando. Entonces, a través de un análisis de fisioterapia combinado con nosotros, con el ejercicio, vemos un poco qué patrones motrices son dominantes en esa persona, qué forma de pisada tiene, qué tolerancia tiene a ciertas cosas, y en función de eso, pues ya vamos desgranando vamos dándole cierta información. Y después está la parte del análisis de la técnica de carrera. Se le pone a una persona también a correr y se ve un poco esa forma de que tiene que correr. En cuanto a lo que comentabas que pueda surgir al nivel, pues hay que establecer primero que la técnica, como tú bien sabes, hay un patrón motriz ideal, pero no hay una técnica ideal. La técnica ideal va a ser ya personal. Al final, la técnica con la que tú corres es la forma en la que se te ha autoorganizado tu cuerpo para poder hacer tu cuerpo no entiende de técnica ni de cómo tiene que hacer algo ni nada, tu cuerpo lo hace. Entonces, si tú le dices que tiene que correr aquí, es la forma que tiene de hacerlo. Entonces, hay que diferenciar mucho entre qué perfil de persona estamos hablando para tocar algo, si estamos preguntando sobre eso, sobre qué formas o qué efectos va a tener lo que toquemos en la técnica. Yo no soy partidario de tocar mucho técnica a nivel, sobre todo, de subir un poquito más aquí o sobre todo lo que se puso tan de moda de no, es que no hay que talonear, hay que hacer de medio pie o antepié.
ahí no toco. De hecho, es una cosa que normalmente la gente es lo que más viene demandando cuando viene una biomecánica. Cambiar, ¿no? De talón a mira, punta, es que yo ¿no? Es que taloneo. Es que yo me han dicho que taloneo y quiero que me lo veas porque quiero que me lo corrijas porque no sé qué. Y lo primero que lo explico es que talonear es algo básico que se puede hacer perfectamente y que vamos a ver si ese taloneo les puede estar provocando un dolor o no. Si no hay dolor y esta persona está acostumbrada a unos volúmenes altos e incluso alcanza un cierto rendimiento, ese taloneo ni lo toques. Y siempre le pongo el ejemplo de Mo Farah taloneaba. Y si Mo Farah taloneaba, tú para hacer tú lo que quieres hacer, puedes talonear perfectamente. ¿Es la mejor, es la más eficiente forma de desplazarme de aquí a allí? Pues no, pero al final no estamos hablando de que sea lo más eficiente, estamos hablando de la forma en la que tú puedas hacerlo. Entonces, volviendo a lo que te decía de qué momentos tocar, pues hay personas en las que hay ciertas cosas que se le puede tocar, sobre todo un perfil quizás más joven, menos iniciado, que quiera alcanzar cierto rendimiento. Ahí, por no decirte depende, que si no me voy siempre con los dependes, si me tengo que ir a siempre sí, siempre no, en ese caso siempre sí, siempre mejorar, siempre tocar. En el caso de una persona con un rendimiento ya alcanzado, sobre todo mucho más maduro, menos maleable y demás, ahí tocar casi que no. Claro, implicaría los ajustes que hagamos a nivel de biomecánica de carrera, implicarían ejercicios para generar esa transferencia a la hora de correr. Claro, date cuenta que te estoy hablando sobre todo de ajustes técnicos, de la forma de correr. Ahora, otra cosa diferente es que a través del análisis que hagamos, veamos que existe un déficit en alguna activación de algún grupo motriz o algo similar. En ese caso, actuamos sobre esos patrones motrices, sobre esa musculatura o sobre lo que veamos, y en función de eso, eso puede luego moldear un poco mi forma de correr. Pues eso ya lo haces de forma, como decíamos, se va autoorganizando el cuerpo en esa forma de correr, pero no lo diriges tú. O sea, sí lo diriges tú, pero no lo estás invadiendo, no de una forma invasiva le estás dando con la varita como los caballos de haz esto, sino que lo vamos dirigiendo de una forma que sea el cuerpo el que forme un poco esa forma, vaya dirigiendo a esa forma más eficiente de afrontar ese patrón motriz de la carrera. ¿Pasaría lo mismo con la fuerza? Es decir, mi experiencia me dice, un corredor que no hace fuerza, lo ponemos a hacer fuerza, por lo tanto mejora la fuerza de sus extensores de cadera, de sus isquiotibiales, de toda... casi siempre la experiencia es positiva, pero ¿puede modificar la forma de correr? Ahora soy más fuerte de glúteos, ahora soy más fuerte de flexores de cadera y mi técnica se ha modificado. Yo, en mi experiencia, el 100%. Es decir, no es que pueda, es que lo hace y además no conozco a nadie. De forma interiorizada, ¿no? El sistema lo incorpora de forma positiva. Igual que te decía que a los corredores les cuesta muchísimo entrar en este tipo de estímulo, este tipo de trabajo, no conozco a ningún corredor que haya entrado y se salga. Ninguno. En el momento que pruebas el trabajo de fuerza, te puede gustar más o menos, incluso hay quien empieza a gustarle, que también es común, pero le gusta más o menos, no lo abandona porque valora el rendimiento que alcanza gracias a él y a nivel tanto de rendimiento de objetivo como de rendimiento de prevención de lesiones. Vamos a hablar ahora, primero un consejo para iniciados y luego vamos a hablar de algunos aspectos fisiológicos interesantes, sin entrar en profundidad, porque aunque tú y yo lo hayamos estudiado mucho, no podemos dar una cátedra ni vamos a dar un mensaje incorrecto. Bien. Empezamos con lo primero. Ahora, claro, voy a comprar unas zapatillas. Voy a empezar a correr, yo corro con las que tengo, con las que pillo, pero voy a correr sin suela, con mucha amortiguación, bueno, ya hay de carbono, pero quiero decir, hay una variedad enorme, tanto de marcas como de diseños, como de tecnología, que pueden hacer el bloqueo de la actividad, ¿no? Totalmente. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? ¿Es tan importante al principio? Vamos a ver. A mí me encanta una frase que le digo mucho a ellos, que no son las flechas, es el indio. ¿Que no son las? No son las flechas, es el indio. No son las flechas, es el indio, ¿no? ¿Vale? Es como Maverick que decía, no es el avión, es el piloto. Correcto. Correcto, ¿no? Te encanta Maverick, lo sé. Me encanta Maverick. Te encanta. Eso es así, es decir, primero, evidentemente, hay varias maneras, como siempre, de enfocarlo. Por un lado podemos enfocar, como lo decías tú, si tengo que hacer un desembolso económico, ¿dónde priorizo? ¿Dónde lo hago? En el entrenamiento y en lo que hace que esté fuerte y que pueda alcanzar los objetivos que tengo o en las zapatillas. Ahí ya tenemos una diferenciación.
No obstante, evidentemente, a todos, yo creo que a nadie le deja de gustar los juguetitos, y si te da por un hobby, todos conocemos personas que cuando Sin le da duda. por un hobby, pues nada, y si no me quiero meter en la bici, porque no me quiero meter en la bici, pero como me meto ahí no salgo. A nivel de zapatillas, pues lo que te decía, fundamental mucho más el trabajo de estructura y el trabajo de muchas otras cosas antes que las zapatillas. A nivel, si nos ponemos un poquito más técnicos, yo normalmente cuando me piden asesoramiento, ¿vale? Lo que les digo sobre todo es que una zapatilla nunca te va a hacer ganar nada, pero una mala zapatilla sí te puede hacer perder. Entonces, una mala elección de una zapatilla sí te puede hacer daño, a muchos niveles. Ahora ya, si queremos dar consejos de y qué es una buena o qué es una mala zapatilla, eso ya es totalmente individualizado, porque una mala zapatilla puede ser para ti una que por la constitución que tenga no soporte tus estructuras óseas o tu peso o cualquier otra forma, o lo contrario, a ti te puede ir muy bien porque por lo que sea estás muy fuerte y pese a tu peso y demás puedes llevarlas a unos ritmos a los que la zapatilla sí funciona bien, y en cambio te va muy mal con otro modelo que teóricamente es para ti porque son más pesadas, más estructuradas ¿Y qué le decimos entonces? ¿Qué le decimos? Pues sobre todo, pues Yo suelo decir, si ayuda, venga, no vamos a comprarnos una zapatilla cara, vamos a empezar por una zapatilla que sea asumible para que inviertas en otras cosas y vamos a observar. sería muy buen consejo. La suerte es que normalmente a mí, como te digo, normalmente la persona que te viene ya como profesional, la persona, por suerte para mí, por facilidad, porque ya vienen con sus zapatillas, y normalmente lo que te vienen es con las dudas de, oye, estas me están viniendo bien, estas me están viniendo mal, mira, de las tres que tengo, ¿cuál que es que me viene mejor? Suele ir más por ahí la cosa. Ahora, por desgracia, es correcto que yo creo que hoy por hoy ya te estoy dando la respuesta. La gente prefiere comprarse 3 zapatillas antes de venir a ti. Ya cuando viene a ti, ya viene Claro. ya a tomar la decisión. Sí. Pero que sí, que si tenemos que dar un consejo de que se parta de cero, por supuesto, pues no te compliques tanto, no hace falta la zapatilla de 300 euros para comenzar a correr, ni mucho menos. Es más, puede ser que la de 300 euros no sea la que mejor te venga. ¿Y cómo controlo? Claro, una cosa muy importante cuando hablamos de materiales, que es el desgaste del material. La gente nos compramos unas zapatillas y creemos que son eternas. Es decir, el material, la absorción, la capacidad, el tejido, el sostén, se desgasta. ¿Cómo puedo controlar el desgaste de la zapatilla? Al igual que nos dicen la norma de los neumáticos en el coche, Sí. o en la bici que traemos unas bolitas y el neumático te dice cambia. En las zapatillas, o sea, en las zapatillas hoy por hoy ya todos los modelos viene la durabilidad. Es decir, tú adquieres una... Y de hecho también eso también es un punto más donde centrarte a la hora de la adquisición de las mismas, porque tienen una durabilidad. No sé si... Yo es que este tema soy muy friki, me encanta, como todos los que corremos, al final como todo. Claro. Y a nivel, no sé si sabes que las últimas zapatillas que sacó Adidas a nivel de competición duraban 42 kilómetros. Es decir, sacaron unas zapatillas que duraban una maratón. Una maratón. Tú te las ponías, hacías tu maratón y ya supuestamente se estaban para tirar. Pues ese modelo duraba 42, hay modelos que duran 300 y hay modelos que duran 1000. Ya eso deberías de verlo, sobre todo, y sí sería interesante, importante ya matizar eso de que sí es importante que la durabilidad que tiene es la que tiene. Tampoco podemos Alargarla más. no podemos alargar mucho más. Y la durabilidad normalmente viene indicada por kilómetros. Evidentemente, O sea, con un control básico de tus kilómetros. con un control puedes básico llevar de un kilómetros control. lo tiene. Y es más, con las aplicaciones hoy en día, pongo por ejemplo Strava, que puedes poner las zapatillas, te ayuda un poco a esa función. Pones la zapatilla que estás utilizando y puedes ver cuántos kilómetros has hecho con esa Te zapatilla. hago una pregunta. ¿Quieres que, pues yo lo hago. ¿Quieres que le interesa a alguien cuando colgamos nuestra ruta de Strava? Sí, En las redes sociales. a mí A y ti, a ti. ¿no? O sea, a mí me interesa la tuya, te Sí, a mí interesa sí me interesa, me gusta Claro. ver que la gente que sigo y mis amigos están físicamente activos, que asumen sus retos, a mí sí me gusta, pero es bastante curioso cómo Strava ha venido a cambiarlo. Strava tiene, a ver, Ha venido a cambiar muchas cosas, ¿eh? como todas las redes sociales, tiene una doble lectura. Es decir, Claro. por un lado Strava ha conseguido de que nos pongamos todos ahí, que estemos a pilón y que si antes no queríamos faltar, ahora ya no podemos faltar, porque entonces va a ver mi compañero de que no he hecho. Claro. Y que no voy a hacer las 7 series que vienen, me puedo morir, yo hago las 7. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también ese aspecto negativo, de decir, Sí. oye, que no tienes que hacer las 7, que aunque vengan marcadas 7, y eso es un acto también educacional fundamental que se hace con los entrenados, decirle, oye, yo con esto
tienes que aprender de que yo te estoy marcando estímulos y que tu cuerpo no entiende de 7 ni de 8, el cuerpo no entiende de eso, entiende de estímulos que le estoy marcando, de vías metabólicas y demás. Entonces, cuando tú dejes de sentir esto, da igual que hayas hecho 6, 7, 8 series, corta. Porque aunque tengas una más, si estás empezando a sentir esto, ya nos interesa, ya Sí. da igual, no estás alcanzando el objetivo que tenemos, que Sí, en queremos Strava, lograr. el principal problema que yo me he encontrado, claro, yo salgo con gente, yo soy profesional del deporte, del entrenamiento, pero salgo con gente que no, muchos ni lo sabe porque intento no manifestarme, pero la frase más repetida en muchas rutas, hostia, me ha roto el tramo Strava. Es decir, hay intracompetición dentro del propio individuo porque es su propio tramo Strava, no pretende ganarle a nadie, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Vale, vamos a hablar ahora de dos conceptillos básicos que yo también me he encontrado. Se pone muy de moda en aquellos que nos gusta la fisiología el corre lento para correr rápido. Yo creo que los mensajes mal explicados pues conllevan a confusiones porque tú no Sí. puedes correr lento si luego quieres correr rápido. Es decir, Sí. otra cosa es cuánto tiempo estás entrenando en cada zona, en cada fase del año, que sería lo distinto. ¿Qué nos dices de eso? Sin Bueno. darnos una... Abre un melón, posiciónate. Sí, es un poco, depende si queremos hablar de aspectos técnicos, si queremos hablar un poco a nivel de melón, de lo que es ese tipo de mensaje. Al final se ha puesto de moda, como bien dices, el correr lento para correr rápido, y entonces pues hashtag correr lento, correr rápido, y en Z2 y todo el mundo estamos ahora en eso. Eso viene Que un es medio poco... mentira, porque luego la gente no está en Sí, Z2, pero ¿no? bueno, pero ¿por qué? Todo tiene un porqué, todo tiene un Sí. razonamiento. Esto viene sobre todo de que están un poco siguiendo los entrenamientos que ahora se han puesto de moda, que son de la escuela noruega, de Ingebrigtsen y esta gente que están alcanzando grandes rendimientos. Al final todo lo que hacemos es copiar lo que ha hecho el que ha conseguido éxito. Esta familia ha conseguido muchísimo éxito metiendo una gran cantidad de volumen, midiendo lactato, otra cosa que se ha puesto de moda, que yo no sé tú, pero ya hacía tiempo que no veía mediciones de lactato, pues ahora... Fuera del contexto de rendimiento, de rendimiento. puro o de investigación. Y ahora ya los maletines de lactato, se baja una pista de atletismo, están allí rulando, Sí, sí. todo el mundo midiéndose lactato, Z2, tal. Bueno, veníamos antes de al contrario, ¿no? Se nos llenaba la boca de entrenos de calidad, kilómetros basura, que se le denominaba, ¿no? Cuando todo esto... Bueno, pues un poco surfear la ola, ¿no? Saber las modas, vienen y van, tú tienes que tener un poco más los principios claros y aplicar. Y normalmente ninguna va a ser completamente, como todas las cosas, ninguna es completamente verdad, completamente mentira, tienes que coger un poco lo que te valga y lo que no, pues lo desechas. Y aplicar un poco conocimiento científico y sentido común. Muy bien, vamos a hablar solo de los componentes de analítica. ¿Vale? Uno decir, siempre es recomendable, no recomendable, pero en esos controles que solemos hacer también a nivel de médico de familia y de controles, ¿qué parámetro te parece más determinante? Evidentemente, todos los que tenga población general, pues tendremos que tenerlo en cuenta, pero ¿qué parámetro te parece más interesante cuando tienes la analítica de un corredor? A mí el estado anémico de hematocrito me puede parecer relevante, sobre todo en mujer, por los problemas anémicos, ¿no? Que asumen unos grados de fatiga y de percepción de esfuerzo que no son, pero no sé si para ti cuál pueda ser. Sí, por un lado, sobre todo cuando estamos hablando de mujer, pues es fundamental el tema del estado anémico, y después también a nivel del tiroides, pues también suele ser interesante un poco para determinar si hay algún tipo de problema ahí, sobre todo porque estamos hablando de marcadores que nos da el SAS, que nos da el Servicio Andaluz de Salud. Sí. Ya si nos vamos un poco, como sabes, hemos sacado precisamente ayer o antes de ayer, sacamos nosotros una publicación sobre muchas más hormonas y muchos más aspectos positivos que sería interesante ver, como el cortisol, incluso mucho más relevantes, pero claro, eso ya forma parte de un estudio externo que además me he informado porque sabía que ibas a tirar por ahí y sale unos 700 euros en un aspecto privado. Sí, Ese claro, tipo es uno de los problemas que tenemos, claro. Entonces, pues bueno, pues está bien dar la información como hemos hecho nosotros, pero bueno, sabiendo de que al final los parámetros que puedes recoger hoy en día con el SAS pues son los que son. Y en función de eso, pues bueno, establecer sobre todo que no hay nada que se nos esté escapando, que haya algo ahí que enmascare situaciones que pueden estar llevando a un apalancamiento o una meseta de esfuerzo. Y vamos a hablar ya, al finalizar, un poco de, claro, la mayoría de las personas corren. La cuestión es, empiezan a correr y asumen correr tiene una serie de ventajas a nivel de gasto energético, de estética, es decir, correr debería hacerse por el propio hecho de correr, los beneficios que pueda traer, pero eso conlleva un gasto energético y convivimos permanentemente con la estética, ¿no? ¿Se alimentan los corredores medios general, se alimentan para correr tal y como están corriendo o están generando déficits?
bajo tu experiencia. Bajo mi experiencia, normalmente los corredores que se ponen en mis manos o en manos de profesionales, claro, digo en mis manos porque es mi experiencia, los que se ponen en mis manos para establecer un entreno con vistas a un objetivo fijado y con vistas al rendimiento, normalmente se suelen cuidar la alimentación más o menos. Más o menos. Y eso ya entra en un espectro, pues te puedes imaginar, hay desde el que la cervecita ni se la toques, por supuestísimo, al que mira un poquito más los macronutrientes o al que con una dieta saludable mediterránea, entendida en términos generales, que no mira los macros, pero que no se sale un poco se sale un poco de toda la alimentación un poquito menos recomendable, pues suele ser un poco, ahí entra el gran espectro. Si hablamos de población general que no viene a prepararse, sino que lo enfoca, que suele ser más ese tipo de población, que lo enfoca desde un punto de vista estético, pues te vas a encontrar otras carencias, por supuesto. Sobre todo aquellos que a lo mejor utilizan un poco como comentabas tú, que utilizan la carrera como medio para, es decir, si quieres alcanzar la carrera como medio para alcanzar un estatus físico, pues evidentemente ahí vas a reducir normalmente tu gasto calórico, tu ingesta, con vistas a aumentar el gasto calórico. Entonces ahí se va a producir ciertas descompensaciones que habría que ver ya in situ en cada caso de qué estamos hablando. ¿Y utilizáis en ocasiones el ayuno a la hora de correr? El ayuno es un pequeño melón. El ayuno, te voy a hablar así. En este contexto. Ayuno en este contexto. Sin que se enteren. Bueno, sin que se enteren. A nivel profesional, yo no os recomiendo el ayuno. ¿Por qué? Porque me curo en salud. Es decir, yo prefiero como profesional recomendarte que tengas una ingesta adecuada de hidratos previa, el estándar teórico. Pero lo que te iba a decir, que no se enteraran, yo por ejemplo me gusta practicar un cierto ayuno muy sui generis, no un ayuno que esté marcado por, digamos, por los estándares, sino uno que establezco yo, que es que yo ya con la experiencia que he adquirido sé que con una buena ingesta en la cena a mí me aguanta perfectamente y no tengo necesidad de tomar hidratos por la mañana para afrontar el entreno de la mañana. Y correr, en el caso de hoy, 13 kilómetros. No necesito esa carga de hidratos antes del entreno. Pero porque lo he visto, es decir, lo he trabajado, lo he entrenado, lo llevo durante mucho tiempo ya con mi experiencia tratado y a mí me va bien. ¿Eso significa que lo recomienda? Vuelvo a repetir, no. Es decir, no lo recomiendo. Recomiendo que al final los estándares y, digamos, el nivel teórico marca de que, bueno, pues mejor una ingesta propia antes y después una recuperación con proteínas y demás, pues todo eso. Pero sin entrar en eso, a nivel de ayuno, normalmente, a nivel de estudios, si nos vamos un poquito más a alto nivel, no suele dar grandes beneficios a nivel de... Porque normalmente cuando se aplica, lo que se ha aplicado siempre es a nivel de una búsqueda de mejora de oxidación de grasa, sí. Porque en principio se entendía que si tengo menos glucógeno, pues voy a tirar más de la grasa, pero está demostrado que no tiene por qué. Es decir, que realmente no mejora y que mejora muy poco. Y que incluso, aunque mejore muy poco, entra mucho más en conflicto con la calidad que puedes afrontar ese entreno si no tienes esa ingesta. Entonces, claro, ahí cuando hablamos ya de a nivel teórico y a nivel de estudio, nos estamos yendo en ayuno ya mucho más exacerbado, mucho más grande. No nos estamos hablando de me tomo el café sin nada por la mañana. Y ya para cerrar te hablo un poquito de mis ritmos de carrera. Venga. Entonces, yo no corro nunca, pero el otro día corro. O sea, digo, voy a probar. Venga, voy a hacer una tirada larga, no porque es la más larga que he hecho nunca, voy a correr 10 kilómetros. Entonces estuve en 5:20 o así, y otro día corrí 5 y estuve en 4 alto, casi 5, que 50 y pico. La cuestión es, cuando la gente habla de que son buenos ritmos o ritmos bajos, ¿qué es respecto de una distancia estándar? ¿O correr a un minuto ya se considera, por ejemplo, corres a 5 kilómetros en minuto, es una velocidad media, alta? ¿Cómo se cataloga esto? Yo no catalogaría, de hecho te digo más, yo con las personas que cojo que comienzan, en tu caso por ejemplo, no tengo ninguna, el ritmo es que ni lo miro, yo te pongo a trabajar un tiempo y a una intensidad que tú percibas,
La intensidad no marcada por ritmo, sino por una intensidad de, mira, quiero que me corras a lo que tú supones, mira, esto es 1, esto es 10, esto no sé qué, pues córreme a 7. Tú me corres a 7. Venga, pues ahora vamos a hacer esto. Y vamos probando un poco por ahí. Y en función de eso, vemos. Y lo que marca ya el siguiente paso, el saber si ese ritmo es bueno o es malo, que no va a ser ni bueno ni malo, sino si está de acorde a lo que quieras preparar, ya va a ser a través de testear. Sí, hay pruebas, hay test donde yo hago, en mi caso, yo el que suelo utilizar más es el test BAM, ¿vale? Lo que pasa es que ya necesitas velocidad aeróbica máxima, ¿no? Velocidad aeróbica máxima, correcto. Y a través de él establezco, sobre todo por abajo, pero también por encima, un poco las zonas de trabajo y de entrenamiento. Y a través de esas zonas, pues ya sabemos dónde estamos en cada momento. Pero a nivel de tiempos, por ejemplo, aunque evidentemente puede dar igual, cuando uno quiere asumir correr un 10.000... Mira, antes de que, para hablar de ritmo, te voy a meter una cuña. Sí. El otro día me salió un reel de Abel Antón, sí, explicando los entrenos que hizo. Dice, háblame de un buen entreno que hayas hecho. Dice, mira, te voy a hablar de un entreno que hice justo antes de la maratón de Sevilla, donde me alcé con la victoria. Dice, yo vi que un competidor suyo hacía esto a tanto. Pues yo dije, pues yo lo tengo que hacer menos y tal. Dice, bueno, hice una primera ronda de unos 6.000 a 3.50. Tranquilo para él, claro. No, 3.50 no, perdona. A 3.5. 3.5. Tranquilo, 3.5, tranquilo. Después hice otros 6.000 ya a 3, ya poquito. Y el tercer 6.000, que lo tenía que hacer 3, lo hice a 2.55, que ya era para un poquito para nivel, y vi que podía, entonces ya pues me vine arriba. Eso se lo mandé yo a todos mis contactos que corremos, en plan de... Claro, que haciendo eso. ¿Eso es correr? Claro. Pero si yo quiero asumir correr un 10.000, ¿qué tiempo, es decir, amplio, cómodo, es decir, saludable, debería ser capaz de hacer ese 10.000? Y 20. El tiempo, o sea, una persona que me corra a 6 minutos el kilómetro de 10, que me lo corra a 5, que me lo corra a 4, que me lo corra a 7, me parece perfectamente saludable todas esas opciones. ¿No? O sea, ya en ese margen de los 5 a los 7 se puede asumir... No, de los 5, de los 4 y... O sea, ya si nos vamos a más de 8, es que estamos caminando. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, pero dentro de... O sea, más fácil ser capaz de correr esos 10 entra dentro del ámbito saludable en toda su cabida. Pues ya cuéntanos para finalizar, ¿en qué consiste una prueba de velocidad aeróbica máxima? Para conocerlo. ¿Un test BAM? Sí, un test BAM. Pues mira, normalmente se suele ejecutar, el que solemos aplicar nosotros, es una prueba máxima de full out de 6 minutos, ¿vale? Donde la persona calienta, se le prepara y demás, y una pequeña adaptación que hacemos nosotros es que, como tú bien sabes, decirle a una persona, venga, vas a correr a tope 6 minutos, una persona, si tiene más experiencia, pues un poco mejor, pero si no tiene experiencia, 6 minutos, tú no sabes lo que son 6 minutos. Es horrible, claro. Tú no sabes lo que son 6 minutos. Entonces, no solo que sea horrible, sino que no sabes tú 6 minutos y dices, bueno, 6 minutos es un capítulo de... No, 6 minutos hay que aguantarlos. Entonces, le explico un poco, porque ya tú la conoces, normalmente no hago una persona test BAM que no conozco, normalmente. Entonces ya lo conoces y le puedes guiar en cuánto calculas tú. ¿Cómo gestionarse? ¿Cuánta distancia? Claro, entonces con una distancia es mucho más gestionable. Si yo te digo a ti 6 minutos, tú te pierdes, pero si te digo vas a hacer 1.500 y 1.500, como estamos en una pista de atletismo, pues son 2 vueltas, son 3 y un poquito, tú ya con eso te organizas. Tú dices, venga, van a ser 1.600, 3 vueltas. Vale, pues lo tengo ya en la cabeza, lo tengo aquí, vale, venga, pues me coloco y venga, preparado, va. Intento que sea constante, ¿no? El ritmo. Intento que sea lo más constante posible, al final es un test full out, es decir, son los 6 minutos a tope, y el tiempo de esos 6 minutos es tu tiempo teóricamente de tu mayor capacidad de velocidad, o sea, tu capacidad de gestión de aeróbica. ¿Vale? Y eso te da una velocidad de carrera, ¿no? Eso te da 12 km por hora, 13 por hora. Claro, eso te va a dar, pues, te va a dar sobre todo un tiempo, y ese tiempo se va a determinar como un ritmo, y ese ritmo, pues, en eso, por ponerte un ejemplo para que se hagan cuadrados, si son 2.000, ¿vale? Pues un 2.000, si lo he hecho en 3.40, 3.30, pues ese es tu ritmo de máximo. Tu ritmo de consumo máximo de oxígeno. A través de ese consumo máximo de oxígeno, pues yo ya puedo establecer por porcentaje cuál es tu ritmo, tu VT2, tu VT1 y por arriba un poco pues, tu capacidad y... Sí, cuesta mucho aprender a correr por ritmo. Es decir, claro, si tú dices, tú me mandas un entrenamiento y digas, bueno, pues tu velocidad aeróbica máxima es, o tu volumen de oxígeno máximo está en 3.30 y me dices, vas a correr a 4.20. ¿Le cuesta a la gente correr a 4.20? ¿Cómo lo controla?
Va mirando con el reloj y se va acostumbrando, ¿no? Sí, sí, es decir, al final, y al final llega un momento, pero eso como todo, con la experiencia que te pasará a ti con la bici, que ya llega un momento en que casi que no tienes que mirar el reloj. Yo ya tengo que hacer algo a 4 y pico, y yo no miro, o sea, lo miras al Sí, momento, tienes pero interiorizado el ritmo, tú ¿no? tienes la sensación, te lo tienes interiorizado y sabes el ritmo. Pero en principio sí, en principio con tu ritmo, hay personas que le cuesta más, personas que le cuesta menos. Y también hay factores como, por ejemplo, si a mayor nivel es más fácil, porque los números son más grandes, la separación es más grande. A menor nivel todo está más apegotonado y si no está apegotonado te puede llevar a error, como por ejemplo ponerle a una persona, claro, date cuenta que esto asume errores como cualquier tipo de test. Sí, claro. Si tú lo haces lento porque tu capacidad no te da para más en ese momento, tu nivel oxidativo te lo va a bajar muchísimo, con lo cual te va a marcar ritmos en VT1 de a lo mejor, imagínate, lo haces tú y te va a marcar a lo mejor a correr a 7 minutos el kilómetro y tú dices, bueno, 7 minutos el kilómetro, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Claro. Entonces, eso hay que ajustarlo un poco, y eso ya entra un poco sobre todo la experiencia del entrenador. Vale, pues estupendo, hasta aquí, Santi. Esperemos haber ayudado a gente que quiere empezar a correr, a algunos que están corriendo, y lo importante, un mensaje final. Pues un poco, por retomar un poco como comenzamos, si te parece, pues plantear esto como una doble vertiente, es decir, por un lado, que no tengan miedo de ponerse unas zapatillas y salir a correr, entendiendo de que no solo ponerse las zapatillas y salir a correr, sino que hay mucho más campo alrededor, tanto de entreno de la fuerza, como la nutrición, como muchos aspectos que también hemos podido dejar por ahí. Pues lo tenemos listo. Pues ya estaría.